Buenas noches, bienvenidos una vez más a una transmisión de León de Judá, Ministerio de Transformación. Mi nombre es Salvador Rivera y es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Todos nosotros hemos tenido en algún momento de la vida una situación o hemos atravesado por una situación en la que no sabemos el por qué Dios lo hace o por qué Dios lo permite. Todos, sin lugar a dudas, alguna vez nos hemos preguntado: Señor, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste? ¿O por qué permites que pase esta situación? O alguna situación con la que no estamos tal vez muy contentos o muy convencidos. Es decir, que en nuestra humanidad, para quienes somos creyentes, para quienes creemos en una conciencia superior, en un Dios, en el Dios de Israel, es común o es normal que en algún momento de tu vida te hayas preguntado por qué Dios lo permitió. Y hoy quiero aprovechar esta duda, esta pregunta que tal vez tú te has hecho, para platicar acerca de una historia que viene en la Biblia, en la palabra de Dios, en la que justamente Jesús responde a este tipo de preguntas que pueden hacer sus discípulos o personas que están alrededor de él. Y te voy a platicar de un pasaje muy conocido que es el pasaje de la muerte de Lázaro. Dice la palabra de Dios, voy a parafrasearlo para no leer todo. Dice la palabra de Dios que estaba Jesús con sus discípulos y que le dijeron que Lázaro se encontraba muy mal, que Lázaro estaba muriendo. Lázaro era hermano de Marta y de María. María, esa misma mujer que le había lavado los pies a Jesús con sus rizos, con sus lágrimas y con un perfume muy fino. Esa misma familia tenía una situación, estaban pasando por una situación muy complicada. Estaba muy enfermo Lázaro, iba a morir, y le mandan decir a Jesús que por favor vaya porque Lázaro está muy enfermo. Y entonces Jesús dice lo siguiente, que es el único versículo que vamos a usar el día de hoy. Dice que oyendo esto Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad no es de muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lo que nos está diciendo esta palabra es un gran misterio que se requiere mucha experiencia, se requiere corazón, se requiere mucha voluntad para poder comprender a qué se refiere Jesús con esto. Porque el escenario es el siguiente, el escenario es que Lázaro, un gran amigo de él, está padeciendo de una enfermedad, su familia está preocupada, mandan traer a Jesús y él dice: no, esto no es de muerte, esto es para que mi Padre se glorifique y yo me glorifique. Si lo vemos desde el punto de vista humano, tal vez sería algo muy complicado de entender. ¿Estás diciendo, acaso Jesús está diciendo que Lázaro está muriendo para que entonces la gloria de él y la gloria del Padre luzca, o sea visible, o sea perceptible? Es una idea muy difícil de comprender. Sin embargo, es la forma en la que actúa Dios. Es una forma en la que actúa Dios. La palabra del Señor dice que Jesús le dice a sus discípulos: no se alarmen, esto no es de muerte, esto nada más es para que yo me glorifique, mi Padre se glorifique y yo me glorifique, y su Hijo se glorifique. Híjole, es algo delicado,
cuando escuchamos esto las primeras veces decimos, ¿cómo es posible? ¿Será entonces que Dios va a dejar que me enferme para que Él se glorifique? Eso parecería como algo cruel, tal vez algo no muy coherente, pero vamos a ver qué es lo que pasa en esta historia. Jesús, después de algunos días, se acerca y decide regresar a la tierra a donde está Marta y María y su hermano Lázaro. Y cuando llega de nuevo a esa tierra, ya Lázaro había muerto. Ya habían pasado más de 3 días, ya estaban en el 4.º día de que había fallecido Lázaro. Así que ya había gente de la religión, ya había rabinos, ya había personas consolando a la familia. El cadáver ya había sido depositado en un sepulcro como se usaba en aquella época, que era una especie de cueva que se tapaban con rocas gigantes. Y cuando llega Jesús, le dice Marta: Maestro, si hubieras estado aquí, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Marta le hace un reclamo directo a Jesucristo. Y dice la palabra que Jesús lloró. El versículo más pequeño de la Biblia, Juan 11:35, dice: y Jesús lloró. Y entonces, al oír esto, al ver esto, esta escena, los fariseos, la gente de religión, los sacerdotes de la religión judía que se encontraban en el lugar, decían: bueno, ¿pero qué no es este Jesús el que andaba sanando? ¿No es este Jesús el que andaba sanando a los enfermos? ¿Por qué no sanó a su amigo Lázaro? Y empezaron a haber cuestionamientos acerca de la persona de Jesús. Empezaron a haber preguntas: ¿por qué Jesús no había llegado? Y entonces Jesús trata de calmar o calma a Marta y le dice que vaya y encuentre a María. Pero en ese intervalo de tiempo, Jesús voltea al cielo y da gracias al Padre y le dice: Padre, gracias por escucharme. Y en eso da la orden, da la palabra y le dice: Lázaro, sal de ahí. Le ordena a Lázaro que salga del sepulcro. Y entonces Lázaro salió. Para ese momento ya nadie creía que esto pudiera suceder. Ya pasaban los días, ya había putrefacción incluso en el aire alrededor de ese sepulcro. Pero él dio gracias al Padre, dio la orden y Lázaro salió caminando, quitándose las vendas. Y Jesús dijo: abran la piedra, abran la puerta del sepulcro y para que salga Lázaro. Y Lázaro salió caminando, salió a su propio pie. Y esta no es la única vez en la que vemos que Jesús hace algo así, en la que Jesús declara que hay algo malo, hay algo que está aparentemente mal, pero que Él declara que eso que aparentemente que está mal es usado para la gloria de Dios. También pasó con un ciego, con una persona que era ciego de nacimiento. Los discípulos de Jesús le preguntaron: Maestro, este hombre, ¿por qué nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Por qué Dios le mandó esta consigna de ser ciego? Y Jesucristo le dice a sus discípulos: ni pecó él ni pecaron sus padres. Él está en esta condición para que mi Padre sea glorificado, para que Dios sea glorificado a través de él. Y entonces él fue y tomó un poco de barro, dice la palabra que escupió sobre la tierra, la colocó en los ojos de la persona que no veía, lo mandó a lavar al estanque, lo mandó a lavarse con agua, ese lodo que había preparado, y el hombre inmediatamente recuperó la vista. ¿Qué es lo que estamos diciendo?
estamos hablando de dos pasajes de la palabra de Dios, dos pasajes de la Biblia, en la que hay un escenario que es crítico, que es adverso. En uno estaba Lázaro muriendo y 4 días después Jesús fue y se presentó en su tumba. Sin embargo, él declaró que eso era para bien, que eso era para la gloria del Padre. Y lo mismo pasó con el ciego. Era ciego de nacimiento y Jesús dijo: no es, ni pecó él ni pecaron sus padres, es para que mi Padre tenga gloria. En ambos casos hay escenarios que son adversos para cualquier persona en un uso racional, en una mente racional. Y diría: ¿cómo puede ser que Jesús esté diciendo que Lázaro se está muriendo y va a morir, y 4 días después, ya muerto, él diga que esto es para la gloria del Padre? ¿Cómo es posible que haya un ciego de nacimiento y Jesús diga que esto era para la gloria del Padre? Y esa pregunta que tal vez te haces tú y que me hago yo, es la pregunta que nos hemos hecho muchas veces, frecuentemente, todos los que creemos en Cristo. La pregunta de: ¿por qué, Señor, permites que pase esto? ¿O por qué, Señor, me permitiste que me pasara esto a mí? ¿O por qué dejaste que me sucediera una circunstancia? Es ese momento en tu vida y en mi vida en la que no podemos comprender qué es lo que Dios está haciendo. No podemos comprenderlo. El suceso no tiene sentido con la promesa. Imagínate a María y a Marta, que habían escuchado predicar a Jesús y que Jesús había predicado que Él podía sanar. Él había sanado personas ante su propia vista. Él había declarado que Él era el camino y la verdad y que Él era la vida. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de estas mujeres cuando vieron que mandaron llamar a Jesús, que era misericordioso, y Jesús no aparecía? ¿Qué pudieron haber pensado acerca de todo lo que habían, de todo lo que sabían hasta ese momento de Jesús? Ese ciego de nacimiento, ¿qué pudo haber pensado cuando también se presenta el benevolente Jesús frente a él y dice que él está ciego para gloria del Padre? Ellos pensaron lo mismo que has pensado tú y yo alguna vez en nuestra vida cuando decimos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás permitiendo este escenario adverso en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el propósito? Pero en la misma pregunta, en los mismos ejemplos, está la respuesta. Cuando Marta se desesperó y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano Lázaro. Y él le contestó la respuesta a este interrogante. Pero antes de darte la respuesta, quiero decirte esto. No eres la única persona que se lo ha preguntado. No eres la única persona que lo ha vivido. Varias veces he tenido que tomarme de la mano con mi familia, con mi esposa, en alguna vez también con mis padres, con mi madre. Más de una vez me he tenido que tomar de la mano de mi pastor. Cuando las señales que hay alrededor de mí, las señales que hay alrededor de nosotros, las evidencias no son claras. Cuando parece que los escenarios son peligrosos, son adversos. He tenido que tomarme de la mano de mi gente amada, de mi esposa, de mis padres, de mi pastor en alguna ocasión también, pidiéndole a Dios que mostrara el propósito escondido detrás de lo que parecía ser una dificultad o una tragedia. Porque los que conocemos a Dios sabemos que todas las cosas operan para bien. Así que cuando ya conoces esta palabra, vas a descubrir lo siguiente. Vas a descubrir que no hay ninguna evidencia negativa o ninguna prueba o ninguna circunstancia que tú puedes ver negro el panorama delante de ti. Pero Jesús viene y te dice: yo soy la luz del mundo.
Y aunque la evidencia parezca que las cosas se están complicando, aunque la evidencia indique que Lázaro está muerto, está Jesús ahí. Y Jesús puede hacer algo maravilloso en tu vida. Esa es la parte grande, la parte importante, la parte complicada de creer. Esa es la parte que marca la diferencia entre los cristianos verdaderos y los cristianos de conveniencia, los cristianos de entretenimiento. En el momento en el que ves un panorama oscuro y puedes recurrir a Jesucristo y que lo vas a tener de frente y vas a voltear hacia los lados y la noche va a parecer todavía incierta porque seguía Lázaro muerto, Lázaro seguía dentro de la tumba. Y la hermana le decía, ¿por qué no llegaste? Han pasado más de 3 días, estamos al día 4, ya huele a putrefacción este lugar. Eran amigos de Jesús, habían apoyado a Jesús, lo habían defendido frente a los fariseos, le habían dado hospedaje, predicaban su evangelio, compartían su palabra y tenían a los maestros de la ley, tenían a los fariseos cuestionando, ¿y dónde está Jesús? ¿Y por qué no lo sanó? Y eso también te pudo haber pasado, que en una circunstancia difícil de tu vida tú digas, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí, que yo amo a Cristo? Y no falta que también alguien te haya señalado y haya dicho que no eras tú aquella persona que creía en Jesús, que decía que era próspera, que era valiente, que las puertas estaban abiertas, que caminaba por caminos de gracia y de gloria, y te ven en una dificultad, y así como los fariseos te pueden preguntar, ¿y dónde está Jesús? Pero en medio de esta circunstancia, en medio de este momento, Marta aún veía la tumba cerrada, Marta aún veía un panorama negro. Sin embargo, Jesús le dijo, recuerda, Marta, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le pregunta Jesús a Marta, ¿puedes creerlo? Y Marta le contesta, sí, creo. Amén. Gloria a Dios. Qué palabra tan poderosa. Yo le pido al Padre que puedas estar teniendo esta revelación en tu corazón. Nada había cambiado. En lo visible, nada había cambiado. Los fariseos seguían hablando de que Jesús no había hecho nada. La tumba seguía cerrada. Lázaro seguía dentro. María aún no aparecía. Solo estaba Marta. El olor de putrefacción aún permanecía. Es decir, el escenario seguía siendo sombrío, pero Jesús soltó la palabra. La palabra que hoy suelto para tu vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aún el que esté muerto va a vivir. Aún eso que ya estaba seco, aún eso que ya habías dado por perdido, aún eso que ya te habías rendido, aún eso que habías dicho ya no se salvó, ya no se rescató, se perdió, aún eso puede vivir por la palabra del Señor. Y le dijo a Marta, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creer lo que te estoy diciendo? Hermano, hermana de León de Judá, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y aún el que esté muerto vivirá. Yo te pregunto lo mismo que Jesús le preguntó. ¿Puedes creerlo? Aún volteando, aún que la tumba siga cerrada, aún que la noche siga oscura, aún que sigas en el desierto, ¿puedes creerlo? Si puedes creerlo, con voz audible dile, Señor, sí lo creo. Dilo,
quiero escucharte hasta acá. Señor, sí creo, le dijo Marta. Y entonces Jesús caminó hacia la tumba, ya ni siquiera esperó a María. Hablamos de María, la hermana de Marta, caminó hacia la tumba y mientras que iba caminando, iba atravesando por en medio de los fariseos que estaban hablando ya mal de él, y iba caminando y le dice: Señor Padre, gracias por escucharme. Pidió que movieran la roca que tapaba el sepulcro y ordenó la palabra: Lázaro, sal. Y Lázaro volvió a la vida. Igual pasó con aquel ciego que era de nacimiento. Y Jesús dijo: no fue nadie, es para que mi Padre se glorifique. Le puso el lodo, se limpió el lodo, el hombre veía, recobró la vista. En ambos momentos nada había cambiado, nada había pasado. Fue creerle a Jesús, porque el hombre pudo haber no creído y pudo haberse simplemente sacudido el lodo de los ojos. Es para glorificarse. Muchas veces las situaciones complicadas en tu vida son para que tenga un buen propósito y un buen final. A veces el Señor tiene que permitir que haya un hombre ciego de nacimiento para que entonces venga Jesús el Nazareno y le limpie los ojos y le recobre la vista. A veces el Señor tiene que permitir 3 días o 4 antes de que llegue Jesús. Tiene que permitir que pasen algunos días en tu vida para que tu fe se fortalezca y aún en medio de una circunstancia adversa tú puedas decir: sí le creo, yo le sigo creyendo a Jesús. Tomes la determinación de seguirle creyendo aún en ese panorama sombrío y decir: yo le sigo creyendo. Él puede permitir que haya esos días, que haya esos días en tu vida en el que digas: ¿y dónde está mi Jesús? ¿Y dónde está mi Jesús? Aquel que sanaba. ¿Dónde está? Yo había hablado de Él. Yo había predicado su palabra. Yo lo invité a mi casa. Yo lo senté. Mi hermana le lavó los pies con sus lágrimas. Enjugó sus pies. Puso el mejor perfume a lavarle. Lo invitamos. Es pública nuestra relación con Jesús. Los fariseos ahora están encima diciendo que esta noche oscura nos alcanzó y que Jesús no apareció. Pero eso no era cierto. Eso era algo falso. Jesús simplemente estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Esa enfermedad no era de muerte. Era un proceso que tenían que vivir para que Él pudiera llegar y demostrar su poder. Por eso, en medio de tu noche oscura, en medio de tu tercer día y digas: ya pasaron 3 días y Jesús no ha aparecido, quiero que sepas que igual que Marta, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Yo creo que la voy a ver. Decláralo con tu boca: yo creo que voy a ver la gloria de Dios. Y aunque han pasado 3 días de una noche oscura, yo sé que hay vida eterna en el Señor, que Él es el camino, la luz, la verdad y la vida. Y la última vez que me tomé con mi esposa de las manos, dijimos: esta prueba que estamos atravesando tiene que tener un propósito. Y el propósito puede ser tan sencillo como hacerte que ores con tu familia. Hay cosas en mi vida, hay oraciones que he hecho, hay pactos que he hecho con el Señor, hay cosas que vivo como predicar, como esto que estás viendo, a través del internet. Hay cosas que hago que no hubiese hecho si Dios no me hubiera permitido vivir un proceso de fe. Un proceso de decidir seguir creyendo. Un cristiano tibio a la primera de cambios dice: creo que esto no funciona, esto no era, y simplemente dice: ahora sellen la tumba, échenle concreto, échenle cemento, porque ya de ahí no va a salir. Ese hombre llamado Lázaro ya se murió.
Pero nosotros sí creemos. Nosotros sí creemos, y ninguna de las veces que yo he tenido que recordar es los méritos de esta palabra y tomarme de la mano de mi familia y hacer una oración y buscar una respuesta, nunca Dios ha fallado. Nunca Dios ha fallado, sino todo lo contrario. Él se ha fortalecido en medio de mi debilidad, en medio de tu debilidad. Hay cosas que el Señor permite, pero si tú crees que Él es el camino, la verdad y la vida, sabes que lo va a permitir únicamente para que algo suceda, para que algo más grande suceda. Sí lloró Marta, sí lloró María, sí se enfermó Lázaro, sí murió, estuvo en un sepulcro varios días. Sí hubo una tragedia aparente, pero la gloria venidera, la gloria que siguió a eso fue mucho más grande. La gloria postrera, lo que pasó fue mucho más grande, porque pudimos haber dicho, Jesús acudió inmediatamente y sanó a Lázaro. Y Lázaro hubiese sido un personaje más de tantos que Jesús sanó. Pero Lázaro trascendió porque todo mundo, incluyendo la gente que no es creyente, saben que Lázaro resucitó y salió de la tumba. Esa es la gloria, esa es la herencia, ese era el propósito. Vas a sufrir un poco, vas a pasar alguna noche oscura, pero cuando el Señor te dé palabra, cuando el Señor te mande llamar con su boca y te diga, sal de ahí ahora, hay una palabra para tu vida, sal de esa tumba, sal de esa oscuridad, regresa a la vida todo lo que estaba muerto en tu vida, en tus finanzas, en tu salud, en tus sueños, en tus anhelos, en tu matrimonio. Mujer que está sola, soltera, que piensas que los días se te terminan, persona que ha quedado viuda, alguien que ha perdido un hijo, las personas que están luchando contra una enfermedad, contra una adicción, sal hoy de tu tumba en el nombre de Jesús. Esos días que has pasado en la oscuridad son para que te aferres más al Señor y sigas creyendo en Él. Y aunque las voces de tu alrededor, aunque los fariseos digan que Jesús no puede sanar, tú digas, yo sí creo como Marta. Y entonces vas a ver la gloria de Dios llegar a tu vida. En el nombre de Jesús, yo le pido al Señor que los méritos que hay en esta palabra, la revelación venga a tu corazón, descienda a tu corazón y te haga darte cuenta que cuando tú ya estás tomada de Él, no hay día oscuro que no sea la preparación de la promesa de un día soleado. No hay momento triste que no venga aparejado con una prueba para llevarte a un momento mejor. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Si tú estás pasando hoy como Marta, como María, pasaron 3 días pensando que Jesús se había olvidado de ellos. Si tú estás pasando por un momento así, si en tu vida está pasando algo y no puedes comprender por qué el Señor lo permite, yo quiero que oremos juntos. Quiero que oremos juntos para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Para que la palabra del Señor te llame por tu nombre y te diga, sal de ahí ahora. En el nombre de Jesús. Si tú estás pasando por este momento, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y levanta tu mano. Cierra los ojos, inclina un poquito tu cabeza para que no te marees. Y levanta tu mano, porque hoy voy a declarar esta palabra sobre tu vida. Hoy en el nombre de Jesús, cierra tus ojos, levanta tu mano. Hoy en el nombre de Jesús,
yo declaro que aún el que está muerto vivirá, que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo declaro el nombre poderoso de Jesucristo sobre tu vida. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que te has sentido solo, te has sentido sola en estos días pensando que Él no llegó, pero hoy declaro que Él viene a tu pronto auxilio, que viene tu pronta ayuda, que el Señor está caminando hacia donde estás, que el Señor viene ya a tu encuentro, que estás como María, aún no has visto. María no lo había visto. La entrevista fue con Marta. María no había visto que Jesús ya estaba, pero Jesús ya estaba trabajando. Jesús ya estaba sacando a Lázaro del sepulcro. Aunque no lo puedas ver, aunque voltees a la derecha, a la izquierda y tu circunstancia siga siendo la misma, en el nombre de Jesús, yo te digo, por tu nombre, sal de ahí ahora. Sal de ahí ahora, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. En el nombre de Jesús yo declaro, levanta tu mano, yo declaro que este tiempo de oscuridad, este tiempo de sepulcro, donde han estado enterrados sueños, anhelos, donde han estado enterradas muchas circunstancias, tu corazón ha estado sufriendo, ha estado partido, has estado necesitando la ayuda del Señor, sentías que venía tarde, pero hoy declaro que el Señor está contigo ahora. Y te está llamando por tu nombre y te dice sal. Así que así como estás, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, yo declaro que esta temporada de oscuridad en tu vida termina. Que esto tuvo un propósito, ha tenido un propósito y es para que estés mejor. Así que en el nombre de Jesús declaro que vas a ver y a poder sentir su presencia. Vas a poder sentir su llegada. Él está llegando. Él está llegando. Lázaro no lo ha visto, pero está fuera del sepulcro. Está hablando y dice, ven ahora en el nombre de Jesús. Sal de ese sepulcro. Amén y amén. Amén y amén. Agárrate. Toma esta palabra para tu vida y dice, Señor, creo en ti. Dile como Marta, creo. El que cree en mí no morirá, tendrá vida eterna. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Padre, gracias por todo lo que vas a hacer. Mira, Jesús no había todavía llegado al sepulcro, no había cruzado, no le había hablado a Lázaro. Lázaro seguía ahí recostado, Lázaro seguía muerto. Pero lo primero que Jesús dijo fue, Señor, gracias por escucharme. Así que si tú crees que esta temporada de oscuridad en tu vida sí terminó, sí está terminando y que fue para tu bien, para tu gloria, vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias, gracias, Padre, porque sabemos que nos escuchas. Qué palabra tan poderosa hemos tenido el día de hoy. Así que yo te invito a que atesores esto en tu corazón y cuando vuelvas a pensar que Jesús no está, piensa que viene en camino, que Él llega pronto, que es para la gloria del Padre. Si Él hubiera llegado el mismo día que nació esa persona ciega y lo hubiera sanado, tampoco hubiera pasado en la historia como ese hombre que sanó con un poco de escupitajo y lodo. El Señor ha permitido pruebas en tu vida para resucitarte con gloria y con poder. Declaramos esta palabra sobre tu vida. Te bendigo no en mi nombre. Pues yo soy un ser humano común y corriente. El único propósito que yo tengo es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esta palabra que ha salido no es de mi boca, proviene de Él, porque es su palabra.
y en su nombre te bendigo. Bendigo tu vida, bendigo lo que resta de tu semana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, hemos recibido una palabra bien poderosa. Guárdala en tu corazón y nos vemos el domingo. Ahí en la página de Facebook está la ubicación, está el Google Maps, así que no hay forma de que te pierdas, no hay forma de que no llegues. Nos vemos el domingo 11:30 en la iglesia. Vamos a seguir hablando sobre el poder de la resurrección de la palabra de Dios. Va a haber una palabra poderosa para tu vida que tiene que ser transformada. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hasta la próxima.